Queridos estudiantes, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra segunda unidad de clases del curso Historia Eclesiástica 1. Es un gozo poder saludarles y comenzar esta nueva semana para continuar este importante curso que estamos llevando. Espero que todo esté marchando bien en sus familias, en sus vidas, y que esta semana también podamos tener gran provecho en el estudio de los contenidos de este curso. Esta semana vamos a estudiar la historia de la iglesia primitiva, esa época de la historia del cristianismo, esa época tan importante, ¿no?, de la vida de los primeros cristianos. En nuestro temario de esta unidad tenemos algunos temas muy importantes, comenzando por el estudio del Pentecostés. El Pentecostés, hermanos, es clave en el estudio de este periodo de la iglesia, ¿no? Como sabemos, el Pentecostés es el evento que inicia la historia de la iglesia. Marca el inicio de la historia de la iglesia. Este nombre, Pentecostés, viene de un término griego que significa 50. Y hacía referencia a un periodo o a un día específico de la celebración judía de la fiesta de las semanas. Es una fiesta antigua, ¿verdad?, que aparece allí en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, versículos 15 al 21. Es una fiesta que se celebraba pues anualmente y que donde se daba gracias a Dios por la cosecha. Ese era el significado original, ¿no? La acción de gracia por la cosecha. Hechos 2 ubica en el marco de esta fiesta judía que estaban celebrando los primeros cristianos, ¿verdad? Como sabemos, el libro de Hechos, en los primeros capítulos, el primer capítulo específicamente nos narra aquel grupo, ¿no?, de cristianos. Los primeros cristianos dice que eran como 120 los que estaban reunidos en aquel aposento alto, donde estaba, dice, María, la madre del Señor, estaban sus hermanos y estaban los apóstoles y algunos otros discípulos del Señor. Entonces, Hechos 2 ubica en el marco de esta fiesta la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes primitivos. Recordemos que el Espíritu Santo había sido una promesa que había dado el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Y en ese periodo, después de la resurrección, cuando el Señor dice que se presentó durante 40 días a los creyentes, a los discípulos, ¿verdad?, en ese periodo, pues Él les había hablado de esta promesa. Bueno, anteriormente ya también, antes de su crucifixión, les había anunciado, ¿verdad?, su muerte, y que cuando Él se fuera, pues no les dejaría huérfanos, sino que enviaría otro consolador. Esto es el Espíritu Santo, quien vendría a hacer las veces del Señor Jesús, sería su representante y el que continuaría su obra acá en la tierra, ¿no? Entonces, esa promesa del Espíritu Santo también aparece allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el momento de la ascensión, cuando Lucas narra allí ese evento de la ascensión. Dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual les daría poder para testificar. Entonces, los creyentes primitivos pues quedaron esperando esta promesa, y parece ser que después de esos 40 días después de la Pascua, ¿verdad?, 40 días que Jesús estuvo apareciéndole en diferentes oportunidades, y
luego ascendió. 10 días después, esos 40 días, es decir, cumpliéndose 50 días y llegando precisamente al momento de la fiesta judía del Pentecostés, ¿verdad? Fue cuando vino el Espíritu Santo, es decir, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo. En adelante, esta fiesta del Pentecostés se convirtió también en una celebración cristiana, como narra allí el libro de los Hechos en varios pasajes. Por ejemplo, Hechos 20:16 y también en 1 Corintios 16:8 se menciona, ¿no? Menciona el apóstol Pablo directamente la celebración del Pentecostés, es decir, en años subsiguientes a el propio evento original del Pentecostés, como se narra allí en la Biblia. Es importante, hermanos, en nuestro estudio de este periodo de la iglesia primitiva, quedar bien claro con respecto al significado del Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2:4 dice que cuando sucedió aquel evento, allí en el aposento alto, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese versículo de Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Nos narra lo que sucedió allí, ¿no? Con ese evento o esa manifestación de lo que hoy se conoce, ¿verdad? Como el hablar en lenguas. Pero ya vamos a ver, pues, el significado de esto que sucedió allí en el Pentecostés, ¿verdad? El Señor Jesucristo les había dicho, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, dijo el Señor, ¿verdad? En Juan capítulo 16, versículo 7. Es decir, que para que viniese el Espíritu Santo tenía el Señor que irse. Entonces ya entra en una nueva época, ¿no? La manifestación de la gracia de Dios hacia su pueblo y hacia al ser humano en general. Por eso es importante estudiar este evento del Pentecostés. Hay unas señales indicativas que vamos a estudiar. Esto es tomado del libro Introducción a la Teología Cristiana de Orton Wille, ¿verdad? Un libro que nosotros citamos bastante en nuestros estudios teológicos. Entonces, allí el doctor Wille mencionó estas 3 señales indicativas, es decir, señales principales, ¿no? Sobre ese evento del Pentecostés. Esto para explicar, ¿no? Para explicar lo que fue el Pentecostés. Primero, el estruendo, ¿no? Porque dice allí la Biblia, dice allí en Hechos capítulo 2, que vino de repente un estruendo, ¿no? Un estruendo. Dice, como de un viento recio que llenó toda la casa. Entonces, dice como de un viento recio, ¿no? Siempre que encontramos la palabra como en las escrituras, ya entonces es una figura de comparación, ¿no? No tomarlo literalmente, sino que es una figura de comparación. Es un símil en este caso, ¿no? Entonces, un estruendo, un ruido muy fuerte y ensordecedor, pero lo compara el escritor bíblico con un viento recio, más no necesariamente significa que era un viento recio, ¿no? Pero era como el ruido de un viento recio, y ese ruido ensordecedor, ese ruido fuerte, llenó toda la casa donde ellos estaban, los primeros creyentes, ¿no? Y el doctor Willis dice que este es indicativo del poder interno, misterioso y espiritual del Espíritu Santo. Indicativo del poder interno, misterioso y espiritual del Espíritu Santo. Ese estruendo, ¿no? Y se hace una comparación con lo que sucedió allá en el Sinaí, cuando
se hizo el antiguo pacto, cuando se le dio al pueblo de Israel la ley, ¿verdad? También en el monte Sinaí hubo un gran estruendo, un sonido como de bocina, dice allá el escritor, ¿no? Y allá de Éxodo. También el monte humeaba, la tierra temblaba, todas esas señales, ¿no? De ese antiguo pacto, ¿no? Y aquí entonces en el Pentecostés hay también algo similar, el estruendo, el ruido muy fuerte en aquella casa donde estaban reunidos. En segundo lugar, dice el libro de Hechos capítulo 2 que se manifestaron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los creyentes. Cuando se dice acá la palabra lengua, se refiere a flamas de fuego, no a llamas de fuego, sobre cada uno de ellos. Y esto es símbolo del poder purificador, enérgico y transformador del Espíritu Santo. Eso es muy interesante, hermano, ¿no? El fuego siempre en las escrituras simboliza el poder, significa la purificación, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, estas lenguas, como de fuego, que estaban sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Dice que repartidas, ¿verdad? Sobre cada uno de ellos, simboliza el poder purificador, enérgico y transformador del Espíritu Santo. Así que ahí vamos construyendo, hermanos, vamos construyendo ahora una imagen, ¿verdad? Cabal, clara, de lo que es el significado del Pentecostés. En tercer lugar, dice que el hablar en otros idiomas, o en el hablar en lengua, porque ahí la palabra que se traduce lengua significa idioma en el griego, ¿verdad? Simboliza o representa la capacitación sobrenatural para la comunicación del evangelio a las naciones. Explicando, hermanos, por supuesto, seguramente ya nosotros conocemos, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes, pero también son líderes, son pastores, son personas ya preparadas. Entonces, conocemos, ¿no? Conocemos lo que sucedió allí en Pentecostés, los detalles, ¿verdad? Pero es importante recordar, ¿no? Recordar que allí lo que sucedió literalmente es que habían, dice que aproximadamente unas 14 nacionalidades, ¿no? Estaban representadas allí en la fiesta judía que se celebraba. Y cuando ocurrió aquel estruendo, ¿verdad? En aquella casa, en aquel aposento alto donde se reunían, como estaban celebrando la fiesta judía de la Pascua, entonces había gran cantidad de personas extranjeras reunidos en aquel lugar, en aquellos alrededores. Todos fueron convocados por ese ruido, por ese evento, ¿verdad? Aquel lugar, aquella casa. Y entonces allí sucedió lo que nos narra el libro de Hechos. Toda la gente se acercó, la gente de los alrededores, ¿verdad? Y en aquel aposento alto, que era un lugar así como un balcón descubierto, ¿verdad? Entonces, los creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les repartió, le dio a cada uno de un idioma diferente, ¿verdad? Y las gentes que se reunieron alrededor llamados por la curiosidad y por todo aquello que estaba sucediendo, les oían que ellos hablaban en la propia lengua vernácula, la propia lengua nativa de los oyentes, ¿no? Por eso algunos dicen que allí sucedió también un milagro de, bueno, Dios obró también en los oyentes para que ellos, cada uno pudiera oír la comunicación del evangelio en su propio idioma, en donde habían nacido, como también lo narra allí la escritura, ¿no? Qué evento tan maravilloso, ¿no? El Pentecostés.
todo eso que sucedió. Entonces, algunos autores concluyen que allí pues se recalca la universalidad del evangelio, ¿no? Jesucristo los había mandado a ellos a ir a todas las naciones, y quizás ellos se preguntarían, ¿cómo haremos esta tarea de la evangelización mundial, de ir a todas las naciones? ¿Cómo nos comunicaremos nosotros, ¿no? Que desconocemos los idiomas y todo eso? Pero allí el Espíritu Santo manifestó su poder, ¿no? Y comunica el evangelio, como dice allí, las maravillas de Dios se comunican, ¿verdad? A través de los diferentes idiomas de todas esas personas que estaban reunidas allí, y que narra allí el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿no? Narra allí esa conglomeración de personas de diferentes nacionalidades y judíos prosélitos de diferentes naciones, ¿verdad? Son mencionados allí, ¿no? En el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿no? Dice, a partir del versículo 9, dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Eso es lo que sucedió allí en el Pentecostés, hermanos. Entonces, un milagro de comunicación, ¿verdad? Y esa es también nuestra base para la interpretación del don de lenguas, ¿verdad? También de allí de Hechos capítulo 2 y de lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12, 14, sobre los dones del Espíritu, en el capítulo 14 especialmente sobre el significado de la lengua, de allí nuestro entendimiento de las lenguas, ¿no? Como idiomas, y que es un don para la comunicación, ¿verdad? Del evangelio. No sonidos extraños o lenguas sin sentidos, es decir, sonidos sin sentido, que en realidad no son idiomas, o no son lenguas como tal, sino bíblicamente, ¿verdad? Ese don de lenguas, que, bueno, aquí fue la manifestación en la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero luego Pablo lo menciona como uno de los dones del Espíritu. Entonces, siempre, hermanos, se menciona como idiomas, ¿verdad? Como idioma. Perdón. Entonces, no descartamos que el don de lengua se manifieste, ¿verdad? Como es un don del Espíritu Santo, pero nosotros le damos el significado de idiomas conocidos, ¿verdad? Y que es un don para la comunicación del Evangelio. Por supuesto, ahora no tenemos tiempo, hermanos, para estudiar en sí el don de lenguas, ¿verdad? Pero para mencionarle de paso nuestra creencia al respecto, ¿no? Pero lo que más nos interesa, ¿no? Estudiar, vamos a ver las consideraciones teológicas que son muy importantes sobre este evento del Pentecostés, ¿no? Bueno, posteriormente el apóstol Pedro menciona cuando se narra el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Cuando Pedro está hablando allí de lo que ha sucedido entre los gentiles, ¿verdad? También con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 15, versículo 9, unos cuantos años después de Pentecostés, sucedió el concilio de Jerusalén, narrado allí en Hechos capítulo 15, y Pedro da cuenta de lo que sucedió en la casa de Cornelio, ¿verdad? Lo que se conoce como el Pentecostés gentil en Hechos capítulo 10,
Y aquí en Hechos 15:8, el apóstol Pedro dice que lo que sucedió allí en Pentecostés fue que el Espíritu Santo purificó el corazón de los creyentes y les dio testimonio, ¿verdad? Les dio testimonio de esa purificación, ¿verdad? Que él había hecho con aquellas señales que sucedieron. Entonces, Hechos 15:8 y 9, dice el apóstol Pedro que fue lo más importante que sucedió allí en ese momento, ¿verdad? Fue la purificación del corazón de los creyentes. Gloria al Señor. Entonces, seguimos avanzando en nuestro entendimiento del Pentecostés y vamos a ver las consideraciones teológicas que también se mencionan allí en este libro de introducción a la teología cristiana que estoy usando como base para esta parte. El Pentecostés inaugura una nueva dispensación de gracia, la del Espíritu Santo, ¿verdad? Allí viene el Espíritu Santo y comienza una nueva actuación de la gracia de Dios, ¿verdad? Un nuevo periodo en la manifestación de la gracia de Dios. Esta dispensación no se antepone a la obra de Cristo, sino que la ministra y completa, según dijo el Señor en Juan 16:15, cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Y él cumpliría la función de Cristo, representándolo, ¿verdad? Aquí en la tierra y seguiría su obra, ¿no? El Espíritu Santo es el agente de Cristo, representándolo en la salvación del alma individual, en la formación de la iglesia y en el poder testimonial de la iglesia en el mundo. Gloria al Señor, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. No es el representante de un Salvador ausente, es el otro yo de nuestro Señor siempre presente, como dice en Juan capítulo 14, versículo 18. Otro consolador. Gloria al Señor. También se le llama el Paracletos, ¿verdad? El consolador. El Espíritu Santo viene entonces a hacer esa obra interior en el individuo, ¿verdad? Y hacer la obra de la salvación, ¿no? La regeneración, la santificación del creyente. Gloria al Señor. Entonces, Pentecostés, mis amados hermanos, inicia la iglesia cristiana, ¿verdad? En adelante es celebrado como una fiesta cristiana también por los creyentes primitivos, ¿verdad? Y la venida entonces del Espíritu Santo tiene un impacto en el carácter de los creyentes, transformando sus corazones y haciéndoles participar de la santidad de Dios, ¿no? De esa vida de santidad práctica. Igual, ese es el significado para nosotros, ¿no? Hoy en día, del Pentecostés cristiano. Entonces también recordemos que es un evento que muestra la universalidad del Evangelio, propósito de Dios, ¿verdad? De que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y allí les mostró el Señor y les dio esa capacitación sobrenatural para la predicación del Evangelio. Vamos avanzando entonces al otro subtema de esta unidad, de esta segunda unidad de estudio. Y aquí vamos a ver la organización y administración, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la organización y cómo era la administración en la iglesia primitiva, ¿no? Lo primero, decir, hermanos, que las comunidades cristianas primitivas se estructuraban según el modelo de las comunidades judías. Entonces, allí hay una organización y una administración, ¿verdad?, que viene de las comunidades judías, ¿no?, que pasa a la iglesia, ¿no?, por tradición. Entonces, es tomada por los primeros cristianos. Al frente de estas comunidades cristianas estaba un colegio de ancianos o presbíteros, ¿verdad?, o presbíteros. A partir de Antioquía, como ustedes saben,
se desarrollaron dos iglesias fuertes, ¿no? O sea, al principio la de Jerusalén, la iglesia madre, pero luego en territorio gentil se desarrolló la iglesia de Antioquía, que esta se convirtió inmediatamente en una iglesia misionera. Y fue allá donde se establecieron, ¿no? Bernabé y Pablo, y fue desde esa iglesia que ellos fueron enviados a sus viajes misioneros, Pablo y Bernabé. Una iglesia misionera, la iglesia de Antioquía, y en poco tiempo llegó a ser más importante, más significativa que la misma iglesia de Jerusalén. La vida interior de esta iglesia fue narrada allí en algunos capítulos en el libro de Hechos, y se menciona, ¿no? Se menciona allí en Hechos, capítulo 13, por ejemplo, ¿verdad? Se menciona que había en esa iglesia profetas y maestros, ¿no? Entre ellos menciona a Bernabé, menciona a Saulo, ¿verdad? Y menciona que el Espíritu Santo habló en tiempo cuando ellos estaban ayunando, y habló para que ellos fueran apartados y comisionados para un ministerio especial. Esto es, fueron enviados por el Espíritu Santo y la iglesia a los territorios gentiles para la predicación del Santo Evangelio. Gloria al Señor. Desde esa iglesia, ¿no? De Antioquía. Entonces, a partir de la iglesia de Antioquía se desarrolló una iglesia misionera que tenía una doble organización. Primero, una organización exterior. Al exterior había misioneros itinerantes que ejercían un ministerio carismático. Esto es el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Que eran los responsables de la evangelización, los maestros o doctores, que eran los que enseñaban las escrituras, y los profetas que comentaban la palabra de Dios en las asambleas. De paso, hermanos, los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? No eran como hoy en día ese enfoque que se da en el neopentecostalismo, ¿no? Al ministerio profético, sino que en el Nuevo Testamento eran predicadores que anunciaban, comentaban la palabra de Dios y anunciaban el consejo de Dios. Porque la palabra profeta en las Escrituras hace referencia literalmente a uno que habla en pro, en lugar de otro, a un representante de otro, ¿no? Esa es la palabra profeta. Entonces la profecía en las Escrituras es relacionada con un mensaje de parte de Dios. No necesariamente significa predecir, ¿no? O anunciar cosas ocultas, sino que el profeta en la Biblia era básicamente uno que hablaba en representación de Dios. Así que es un mínimo en las Escrituras, el mínimo porcentaje de la profecía tiene que ver con la predicción, sino que la profecía en las Escrituras tiene que ver con uno que anuncia un mensaje autorizado de parte de Dios. Y en este sentido, para nosotros hoy en día, el profeta es el predicador, ¿no? Es el predicador. La predicación, entonces, es la profecía hoy en día. Pero, por supuesto, no se descarta que en un momento determinado Dios pueda revelar algo, ¿verdad? A su pueblo. Dios pueda anunciar algo para el futuro, porque no somos incrédulos a la manifestación del Espíritu Santo. Sabemos que es el mismo, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su Espíritu, el Espíritu Santo, pues sigue actuando en la iglesia eficazmente. Pero eso también de paso, ¿no, hermano? Mencionar el significado de ese ministerio profético en el Nuevo Testamento. Entonces, eso era al exterior, ¿no? Estos eran ministros itinerantes que había. Es decir, iban de un lugar a otro. Y en las comunidades locales, ¿verdad? Había obispos o presbíteros, perdón que ahí la palabra le falta la S, presbíteros, supervisores son supervisores o vigilantes, en este caso eran los pastores locales de la iglesia, y líderes que supervisaban a otros, ¿no?
como es de donde viene la figura hoy en día del presbítero actual, y en este caso los superintendentes, ¿verdad? Los encargados de alguna zona geográfica en la iglesia, de algún distrito, ejercen ese papel del presbiterio, ¿no? Del supervisor, el que vigila por la condición de otros líderes y de la iglesia. Estaban también los diáconos y las diaconisas, ¿no? Que ya estos eran servidores. La palabra diaconía significa servicio. Entonces eran las personas dedicadas al servicio. Y teníamos un claro ejemplo allí en el libro de Hechos, en el capítulo 6, cuando eligieron los 7 diáconos. Recordamos que nombraron esos 7 diáconos para la atención de las viudas griegas que se habían quejado que eran desatendidas, ¿no? Por la iglesia. Habían viudas griegas y habían viudas hebreas. Como sabemos, la iglesia estaba conformada en aquel tiempo por judíos y gentiles. Entonces, las griegas se quejaron de que había preferencia en la distribución de los alimentos, de las ayudas que daba la iglesia a las personas necesitadas. Entonces nombraron 7 diáconos, es decir, 7 servidores, para que se encargaran de administrar aquellos recursos y distribuir entre los necesitados la ayuda que la iglesia brindaba. Entonces, estos 7 diáconos, ¿verdad? Del principio, entre los cuales, ¿verdad? Se menciona también a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia mencionado allí en el libro de Hechos, y que luego posteriormente el Señor usó con milagros, maravillas y una predicación ungida, profética, ¿verdad? En aquel contexto. Luego fue muerto por los judíos. Estos, entonces, 7 diáconos fueron los primeros que se nombraron para atender, entonces, a los necesitados. También había diaconisa, ¿verdad? Diaconisa que se menciona, el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, cuando habla a los corintios, menciona Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea, mencionan a varias diaconisas también. Eran mujeres que se encargaban también del servicio, ¿no? De hacer ese ministerio del servicio. Pero he leído, hermanos, y es interesante, ¿no? Que en la iglesia primitiva se mantenía la separación, ¿no? Una separación muy marcada en los oficios en cuanto al sexo, ¿no? Entonces, las diaconisas, esto también era para cuidar la santidad, la pureza de la iglesia. Las diaconisas eran dedicadas, según los historiadores primitivos, dedicadas para la atención de las necesidades de las mujeres. Ellas visitaban a las mujeres que estaban enfermas, y también leí que cuando se hacían los bautizos, en aquel tiempo, las diaconisas eran las encargadas de llevar a las mujeres hasta el agua y allí ayudar, ¿no? Para la inmersión de las mujeres, ¿no? Eso también para mantener esa integridad, y luego ellas traían, después de ayudar en esa inmersión de las mujeres, las traían nuevamente. Así que cualquier necesidad relacionada con mujeres, con viudas, era atendida mayormente por las diaconisas. Así que los 6 diáconos que se nombraron para atender a las viudas, quizás no lo hacían directamente, sino que fueron para administrar los recursos. Pero ya la iglesia tenía diaconisas también para atender a las mujeres. Un principio bastante importante, ¿no? Y bueno, que podemos rescatar de la iglesia primitiva. En cuanto, hermanos, hoy en día también tratamos, ¿no? Por ejemplo, de que, bueno, y estas mujeres también dice que aconsejaban, ¿no? A las mujeres, aconsejaban a las mujeres más jóvenes, las enseñaban. Entonces, es interesante, ¿no? Esa práctica de la iglesia primitiva. Entonces, tenemos ese ministerio exterior y un ministerio interior o local, donde habían pastores, ¿verdad? Diáconos y diaconisas. Para el siglo II, ya Ignacio señala la existencia de un triple ministerio jerarquizado
obispos, presbíteros y diáconos, es decir, supervisores, pastores locales y servidores, ¿no? Así vemos la organización y la administración de la iglesia primitiva, ¿no? Primitiva. Muy importante conocer, hermanos, estas cosas. Entonces vamos a avanzar a otro subtema importante en esta unidad, es el lugar de reunión, ¿no? ¿Dónde se reunían los primeros cristianos para celebrar su culto? Aquí tenemos una imagen de una casa romana y no faltaba nunca en una casa romana un bautisterio, es decir, una piscina pequeña, ¿no? Donde ellos se bañaban y la palabra piscina de hoy en día proviene precisamente de ese término que hacía referencia a ese lugar, a ese bautisterio. En los comienzos de la iglesia, los cristianos se reunían en casas particulares, ya eso lo sabemos, mis hermanos. Perdón, como es mencionada las iglesias en las casas, ¿no? Es mencionada en Hechos y en las epístolas, ¿no? Es muy frecuente la mención de la iglesia en la casa. Por ejemplo, al final del libro de Romanos, Pablo menciona varias de estas iglesias, ¿no? Las casas que se usaban eran casas bastante amplias, donde usaban las salas del piso superior, es decir, como una terraza, que era la pieza más tranquila y discreta de la casa, ¿no? Mencionado allí en Hechos 20, 7 al 11, ¿recuerdan cuando dice que Pablo se estaba despidiendo de los ancianos y estaba disertando largamente allí en aquel lugar? Disertó largamente y allí fue donde se durmió el joven Eutico. Se durmió y cayó de un tercer piso, ¿no? Pensaban que había muerto, Pablo oró por él y él se levantó. En cierta forma podemos decir que fue resucitado, ¿verdad? Y eso más o menos da una vislumbre de cómo era el lugar donde ellos se reunían. Dice que era un lugar con muchas lámparas, ¿verdad? Un lugar bastante amplio y allí se reunían entonces los cristianos. Eso era en los territorios griegos. En Occidente, en los territorios romanos, el lugar de reunión era el comedor de la casa de algún romano, como esa que tenemos allí en la imagen, ¿no? La sala de baño o la piscina servía para los bautismos. A partir del siglo II, algunos cristianos regalaron sus casas para el culto. Pero fue a mediados del siglo III cuando se construyeron los primeros templos y estos luego fueron derribados o demolidos con las persecuciones imperiales, ¿no? Entonces, pero también, hermanos, he pasado también a incluir, ¿no? Hay que resaltarlo, ¿no? Cuando se comienza la narración de la vida de los primeros cristianos, en el libro de Hechos se dice que ellos se reunían cada día en el templo. Esto se refiere al templo judío, ¿no? Cada día en el templo y por las casas. Es decir, que el templo siguió siendo lugar de reunión para ellos, pero ya como habían varios pórticos, varias puertas del templo, los cristianos se reunían como se acostumbraba, ¿verdad? Se formaba un grupo y ellos predicaban allí el evangelio, ¿no? Y de allí fue que vinieron entonces las persecuciones. Recordemos aquel milagro tan maravilloso de la sanidad del cojo de nacimiento, que he narrado allí en el libro de Hechos, capítulo 3, ¿no? Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a orar, a la hora novena, a la hora de la oración, como a las 3 de la tarde, y entonces un hombre cojo de nacimiento, que lo traían cada día y lo ponían a la puerta del templo para que mendigara, ¿verdad? Recibió esa administración, ese milagro tan maravilloso, y eso ocasionó la persecución de Pedro y Juan. El concilio los arrestó, los citó, los azotaron, les prohibieron predicar más el evangelio. Fue cuando ellos respondieron, ¿verdad? Con poder, porque estaban llenos del Espíritu Santo ya. Le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor, ¿eh?
Entonces se narra allí, hermano, que ellos también se reunían al principio en el templo y luego fue las iglesias caseras. Vamos a avanzar. Ahora, para dar una miradita a los pensamientos filosóficos que también fueron influyentes en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Estaban básicamente dos grandes corrientes filosóficas, los estoicos y los epicúreos, pero nos enfocaremos en mencionar la característica de este grupo de los estoicos y también mencionar a Filón de Alejandría, un filósofo judío que tuvo una gran influencia en el pensamiento cristiano. La palabra estoico viene de estoikos, término griego derivado de estoa, que significa pórtico. Tal vez hace lugar al referencia al lugar donde ellos se reunían o probablemente también pueda hacer referencia a que era una puerta de conocimiento, ¿verdad? Y es importante entonces este grupo, ¿no? En el contexto de la iglesia primitiva. Esta escuela filosófica fue fundada por Zenón de Sitio, un filósofo antiguo, hacia el 301 a.C. en la ciudad de Atenas. Mencionado también allí en los estoicos, epicúreos, mencionado por allí en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estuvo en Atenas, ¿no? Estos filósofos reinterpretaron las religiones antiguas. Ellos en cierta manera ridiculizaron la creencia en los dioses antiguos, exigieron sumisión ante el orden del universo, decían que había un orden, eso que llamaron luego Filón, ¿no? Filón luego llamó el logos, ¿no? Le dio mucha importancia a esa creencia del logos, ¿no? Y lo atribuyó a Cristo. Pero los estoicos también, para ellos, se encaminaron hacia el monoteísmo, ¿no? Encaminaron hacia el monoteísmo. Para ellos los dioses múltiples eran solo diversas maneras de hablar de la divinidad. Entonces ya estaban hablando de un Dios único, ¿no? Mayormente. Promovieron el cumplimiento del deber y la paciencia en la adversidad, por eso se dice que el pensamiento estoico es el pensamiento de tener una paz imperturbable, paz en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Eso es lo que enseñaban los estoicos. A pesar de mantener la fidelidad a los ritos, pusieron el acento en la purificación moral. Era una doctrina fundamentalmente ética. Así que en cierta manera el ambiente estaba preparado, ¿no? Para la presentación de la ética cristiana y esta enseñanza estoica, entonces también fue una base, ¿no? Muy importante para luego la difusión del pensamiento cristiano. Dios sabe cómo hace las cosas y en el tiempo preciso, ¿no? Como estudiamos también en la semana anterior, hermano, cómo estaba preparado todo el imperio romano, las comunicaciones, las vías de comunicaciones, el transporte marítimo, los grandes barcos, ¿verdad? Todo estaba preparado, ¿no? Para la llegada del evangelio. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿no? Dice la palabra del Señor. Es decir, todo ese marco estaba preparado. Entonces también en cuanto a la filosofía, el pensamiento filosófico abrió campo, ¿no? Para lo que fue luego la ética cristiana. Filón de Alejandría es el otro personaje importante que queremos estudiar aquí. Él nació en el 20 antes de Cristo, ¿verdad? Y su vida se extendió hasta el 45 después de la era cristiana. Entonces, este es un filósofo platónico, ¿verdad? Filósofo platónico. Él tiene esa concepción platónica de la vida, la filosofía platónica. Pertenecía a una de las familias más distinguidas de Alejandría. Él intentó conciliar el pensamiento filosófico con las escrituras. Se consideraba fundamentalmente
intérprete de Moisés, es decir, él tomó las enseñanzas del Pentateuco y las interpretó, pero ya mezclándolas con algunas consideraciones filosóficas. Por eso llegó a interpretar alegóricamente el Pentateuco, ¿no? A ver algunas historias y algunas cosas importantes del Pentateuco como alegóricas. Habló de una relación individual de Dios con el hombre, ¿verdad? Un Dios que se manifiesta y que se relaciona directamente con el hombre, que es un Dios bondadoso. Esta fue la enseñanza de Filón. Entonces ya ahí pone base, ¿no? Pone base para lo que fueron luego las doctrinas cristianas y que concordaron entonces, ¿no? Con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como en Platón, en él hay un movimiento del hombre hacia Dios, ¿no? El hombre voluntariamente busca a Dios, se esfuerza y entonces el máximo principio ético es la imitatio Dei, la imitación a Dios, ¿no? Ese es el máximo principio ético para Platón. Entonces vemos cómo tanto pensamiento estoico como el pensamiento de Filón de Alejandría tienen una influencia grande en el pensamiento cristiano. Es importante considerar entonces la participación, ¿verdad? El lugar de la filosofía también en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Por último, mis hermanos, en esta parte de la historia de la iglesia primitiva vamos a ver dos personajes que destacan, como lo son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro destaca en los primeros 6 capítulos de Hechos, luego viene Pablo a partir del capítulo 9 cuando Pablo se convierte, ¿no? Ya el personaje principal entonces en la narración de Lucas en Hechos viene a ser Pablo. Tenemos a Pedro como el que lleva adelante el apostolado a los judíos, o como Pablo menciona allí en Gálatas, a Pedro le fue dado el apostolado de la circuncisión, es decir, a los judíos, y a Pablo le fue dado el apostolado o el llamado para ser apóstol entre los gentiles, ¿no? Recordemos que este fue el llamado a Pablo para ser apóstol entre los gentiles. Pedro estuvo reticente, es decir, opuesto en los comienzos para entender la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, ¿verdad? Recordemos Hechos 10, cuando fue llevado a la casa de Cornelio, todo eso que se narra allí en Hechos 10, que fue a casa de este centurión romano, ya movido por una visión que había tenido allá en Jope, la visión de aquel lienzo grande que era sostenido por las 4 puntas y en el cual habían todo tipo de reptiles, animales inmundos, ¿verdad? Que esa visión la tuvo Pedro en casa de Simón en Jope, donde él estaba hospedado, y con esa visión Dios le reveló que había un propósito también de Dios para santificar, para salvar, ¿verdad?, a los gentiles. Entonces, por eso él entró en la casa de Cornelio, porque un judío no entraba en la casa de un gentil. Y allí les predicó el evangelio, y cuando él comenzó a predicar allí en Hechos capítulo 10, dice que descendió el Espíritu Santo allí también sobre los creyentes, ¿verdad? En aquel lugar habían personas de diferentes nacionalidades reunidos en la casa de Cornelio, porque Cornelio, como un centurión romano, tenía esclavos, tenía sirvientes y personas pues que trabajaban con él, que eran de diferentes nacionalidades. Y entonces allí en casa de Cornelio dice, cuando Pedro comenzó a hablar, entonces también el Espíritu Santo vino y manifestó en ellos esa señal, ¿verdad?, de el hablar en otros idiomas. Y también allí en casa de Cornelio fue una manifestación que propició la comunicación del evangelio a otras culturas, ¿no? Es decir, lo mismo que sucedió en Hechos sucedió allí. Se conoce como el Pentecostés gentil, ¿no? Ese evento de Hechos capítulo 10.
Entonces allí también es idioma, ¿no? Lo que se habló, idiomas conocidos por las personas que estaban reunidas allí para dar testimonio del Evangelio, ¿verdad? Lo mismo que sucedió en Hechos. Pedro hizo una gran tarea en el cuidado de los creyentes de origen judío, tanto en territorio judío como gentil. Recordemos que su carta las escribe a los creyentes que estaban en la diáspora, en la dispersión, ¿no? Judíos que estaban en diferentes lugares en el mundo. Y Pedro escribe, ¿no? a los de la diáspora. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Se dice que el Evangelio de Marcos, es decir, todas las narraciones, las recibió Marcos de Pedro, el apóstol Pedro, que había estado con el Señor y que había caminado con Jesús, ¿verdad? Desde el principio hasta su resurrección y su ascensión. Y entonces Pedro, aunque no escribió directamente un evangelio, pero se dice que Marcos, habiendo sido discípulo y cercano de Pedro, recibió el evangelio directamente de Pedro. Pedro murió crucificado en Roma, cabeza hacia abajo. Según la tradición, no quiso ser crucificado como el Señor y rogó encarecidamente ser crucificado de esa manera, cabeza hacia abajo. Pero es uno de los personajes principales que destaca allí en el libro de Hechos, en la historia de la iglesia primitiva. Luego tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos. Es entonces mencionado que es un hombre sumamente preparado, ¿no? Se piensa que Pablo hablaba por lo menos unos 7 idiomas, y un hombre muy culto, preparado, un doctor en la ley, pero se destaca entonces allí en la escritura su obra misionera. En Romanos 15 y 19 él dice que había llenado todo el mundo conocido del Evangelio, con la palabra del Evangelio. Desde Jerusalén hasta Ilírico, que era un lugar en territorio griego, era lo más lejos que se conocía, Ilírico. Él dice, todo lo he llenado del Evangelio, gloria al Señor. No, por supuesto, sin sacrificio, ¿no? Como sabemos, como lo narra el apóstol Pablo allí, cuando escribe en sus cartas, todo lo que él pasó, naufragios, hambres, peligros, ¿verdad? Desvelos, ayunos, bueno, todas esas cosas que él pasó, todo por causa del testimonio de la palabra, por su amor, por su obediencia al llamado que Dios les había hecho. En ese sentido, él es un gran ejemplo para nosotros, lo ha sido a través de toda la historia, ¿verdad? Él destaca como el misionero, ¿verdad? Misionero por excelencia. Y el gran aporte de los escritos del Nuevo Testamento, por supuesto, también hay que destacarlo, ¿verdad? La gran cantidad de escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pablo escribió por lo menos 13 epístolas, sin contar probablemente que el libro de Hebreos también sea de la autoría paulina. Entonces, miren, la gran mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Él es un ejemplo de integridad, un ejemplo de abnegación, ¿verdad? Da cuenta allí en el libro de Hechos, bueno, en el libro de Hechos también, ¿no? Cuando se despide de los ancianos en Mileto, dice que no ha codiciado nada de ninguno, ¿no? Que ha sido íntegro. Así lo menciona también en 1 Corintios, cuando menciona el asunto de la recolección de la ofrenda entre las iglesias griegas para llevar a los necesitados de Jerusalén. Menciona esa integridad y cómo se conducía él en santidad, ¿no? Y cómo cuidaba su testimonio, ¿no? Para la gloria del Evangelio. Y también, hermanos, es importante destacar, ¿no? Todas estas enseñanzas éticas del apóstol Pablo en sus escritos, ¿no? Que son una base hoy en día muy importante para la ética cristiana, ¿verdad? El apóstol Pablo murió decapitado en tiempos de Nerón. Murió decapitado en tiempos de Nerón. Ojalá puedan ver una película que va a estar esta semana entre los materiales complementarios del curso, que habla sobre la vida del apóstol Pablo. Les recomiendo que puedan verla.
y así pues son edificados también, ¿no? Con esa filmación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo estarles sirviendo en este curso. Nuevamente les reitero mi deseo de estar cercano a ustedes a pesar de la distancia geográfica, a pesar de que estamos trabajando a través de la virtualidad. Hermanos, estoy a la orden para cualquier asunto en que pueda apoyarlos con respecto a este proceso tan lindo que estamos llevando de aprendizaje. Dios les bendiga grandemente. Saludos a todos mis queridos hermanos.